Amigas y amigos, continuamos y reconectamos vía digital con José Antonio Oropeza. Él es secretario general de Pan American and Caribbean Union for Human Rights. ¿Cuál es la posición que debe asumir la comunidad internacional desde el punto de vista de la asistencia humanitaria a esta gran cantidad de desplazados que en gran escala puede venirse desarrollándose en las próximas semanas, que ya de manera inmediata, apenas comenzando este conflicto de invasión por Rusia ante Ucrania, ha generado cifras que superan el 1.000.000 de personas. Ahora, hemos visto respuestas como el gobierno de Estados Unidos ha aprobado un TPS, un estatus de protección temporal a favor de la comunidad ucraniana que se encuentra acá y en vías de alguna eventual deportación se queda paralizado esto. La sensatez de esas naciones amigas de la democracia, amigas de los derechos humanos, ¿qué deberían hacer? Bueno, lo primero que deberían observar es el principio de solidaridad establecido en el Estatuto de 1951, que es el Estatuto para los Refugiados, y el Protocolo de 1957, firmado por las naciones. Recordemos que el Estatuto de 51 es muy especial para las naciones de Europa porque se firmó luego de la Segunda Guerra Mundial. Colocó un coto y las formalidades de cómo debían ser atendidos pues los refugiados producto de una guerra. Veníamos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Luego en 1957 se amplió este protocolo para que fuera de observancia de las naciones, no solamente de Europa, sino de todos los países. Hoy en día vemos positivizado el Estatuto de 1957 y del 77 y del 51, que es el Estatuto para los Refugiados aquí en los Estados Unidos, con la aplicabilidad de este estatuto temporal. Pero las naciones que deben hacer, tener sensatez, observar el derecho internacional humanitario, observar el derecho internacional público y brindar un estatus de refugiado. Debo decir con muchísima responsabilidad que este conflicto ucraniano con Rusia, las proporciones no las vamos a ver a corto, sino a mediano y a largo plazo. Esto es un conflicto que ha traído como consecuencia, pues repetimos, más de 1.200.000 víctimas que hayan tenido un desplazamiento forzado, principalmente hacia Europa del Este. Pero esto viene a agravar otros conflictos, otras situaciones de desplazamientos forzados en el mundo, como es el caso de los sirios y como es el caso de los venezolanos. Es decir, las naciones hoy en día apelamos a su solidaridad, apelamos a justamente tener el reconocimiento para los refugiados, para estos tres grandes grupos, que son los que definitivamente tienen mayor número. Esto también pasa por la necesidad de conseguir recursos. Hoy en día los recursos que estaban destinados para la crisis de migrantes y refugiados sirios y para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos van a verse mermados y van a tener que ser destinados muchos de esos recursos justamente para la atención inmediata y de emergencia de lo que son los shelters, lo que son los refugios, justamente 1.200.000 en Europa. Es decir, la próxima convención de donantes para atender las crisis de migrantes y refugiados, es fundamental que las naciones se pongan la mano en el corazón, hagan una observancia de aquellos protocolos que han firmado, de la observancia del derecho internacional público para poder atender esta grave crisis. Porque, repito, se suma a la ya existente de sirios, que es mayúscula, y a los 6.1 millones de venezolanos que se encuentran deambulando por el mundo. Es decir, debemos ir a apelar a los principios de solidaridad, de respeto, de tener la observancia de los protocolos internacionales y de entender que las normas las normas internacionales están por encima de cualquier situación que se pueda presentar en los países. No podemos entender que las naciones puedan propender tener el ordenamiento jurídico nacional por encima de tratados y convenios internacionales ya firmados. José Antonio, a pesar de que existe una crisis pandémica, a pesar de que existe en estos momentos esta crisis en Europa del Este, la crisis de nuestros hermanos venezolanos no ha cesado. Nuestra nación sigue siendo objeto de los excesos de una administración que le ha dado la espalda a sus nacionales, donde la brecha entre el sector pudiente, favorecido por Miraflores, separa
de una manera muy prominente a una clase media que ya no existe prácticamente, porque esa clase media en su mayoría forma parte de un gran éxodo que se ha desplazado a lo largo del continente al menos. ¿Cómo se evalúa en estos momentos la crisis de nuestros hermanos venezolanos, a pesar de que quizás muchos estemos atentos a tantos otros problemas que existen en el mundo? Todavía existe esa emergencia en el continente. Sí, sin duda. Realmente tenemos, según las cifras de la R4B, que es la plataforma de monitoreo y respuesta conjunta de OIM y ACNUR, actualmente 5.1 millones de venezolanos deambulando por las Américas y 1 millón de venezolanos aproximadamente en Europa. Eso se suma a este 1.200.000 de ucranianos que ahora están deambulando también por Europa del Este, más los sirios. Las cifras son demoledoras. Sin duda alguna, tenemos la asistencia humanitaria para la atención de la crisis de migrantes y refugiados en las Américas, está muy por debajo de los estándares internacionales, es decir, necesitamos recursos, las naciones necesitan recursos. Actualmente, la vicepresidenta de Colombia lo decía en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el marco del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Asimismo, serían abordados en lo que fue el seno de las Naciones Unidas por estas 141 naciones que firmaron pues, esta resolución en contra de Rusia. Sin duda alguna, tenemos casos demoledores, actualmente tenemos 13 personas que están detenidas en la cárcel, en el Barak de indocumentados en Curazao. Tenemos 3 personas que están detenidas en Tórtola, en la isla, en San Martín, desde hace 3 meses. Tenemos ciudadanos que están siendo deportados de territorios como Chile, como Perú, hacia territorio venezolano. El Caribe, sin duda alguna, está haciendo una inobservancia mayúscula de eso que yo hablaba anteriormente, que es el Estatuto de los Refugiados, el principio de la solidaridad. Y hay un principio importantísimo del derecho internacional público, que es el principio de no refoulement, o principio de no devolución, que el doctor Felipe González, que es el relator especial para los derechos humanos de Naciones Unidas, ha venido haciendo una investigación por la cantidad de naciones que están haciendo pushback o devoluciones en caliente. Repito, esta crisis ucraniana de Ucrania con Rusia viene a agravar la situación, la emergencia humanitaria de los sirios y de los venezolanos, porque cada vez vamos a necesitar más recursos para la atención y son recursos que hoy se están diluyendo con conflicto. Para nosotros, de verdad, no es alentador que hoy 2 dictadores del mundo, como lo es Putin y como lo es Nicolás Maduro, que han tenido un relacionamiento importante, que Rusia ha tenido un sostén importante para que Venezuela, a través de Nicolás Maduro y su gobierno, cometan los desmanes. Hoy en día los dos tengan una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por posibles actos de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Veremos en las próximas semanas cómo se desenvuelve. Esto es un conflicto que está en evolución, que todavía no sabemos la realidad y la magnitud de los desmanes, de las violaciones del derecho internacional humanitario cometido por Rusia en esta invasión indiscriminada hacia Ucrania, y que tampoco conocemos a realidad los desmanes cometidos por el régimen venezolano, que ha generado, repito, que estos 5.1 millones de venezolanos se encuentren en las Américas y casi 1 millón de venezolanos se encuentren en Europa. Tenemos un año 2022 con muchísimos desafíos en los cuales debemos abordar principios, debemos revisar los principios de solidaridad, debemos revisar nuestras actitudes, nuestras acciones como gobiernos y también como ciudadanos, en tratar de elevar los estándares de derechos humanos a través de la denuncia, la comunicación, la difusión de cualquier situación de violación de derechos humanos o violación al derecho internacional humanitario que podamos conocer. Los medios de comunicación han jugado un papel fundamental, y también aquellas personas que a través de sus celulares han tenido la posibilidad de grabar, de poder documentar estas situaciones. Solamente ayer veíamos cómo Rusia lanzaba bombas a una de las principales plazas de Kiev,
y tener la posibilidad de que ciudadanos se vieran envueltos y ciudadanos que han muerto. Ayer murió una niña que realmente se encontraba con una madre, una niña de 7 años, que sin duda alguna pues no hace parte del conflicto, ni siquiera tiene una connotación, no sabe que Ucrania se separó de Rusia, no sabe que Ucrania fue una nación independiente antes de ser parte de la Unión Rusa, de lo que fue la URSS. Sin duda alguna pues hay muchas víctimas que hoy en día todavía no tienen nombre, que en los próximos meses nosotros vamos a poder ver estos crímenes de guerra y estos atroces, y esperamos pues que la Corte Penal pueda judicializar a Putin como lo que es, como un dictador, como un genocida del pueblo ucraniano. José, para despedirnos, quisiera preguntar si existe en la organización algún tipo de plataforma para recibir este tipo de denuncias, para que sean canalizadas, o cualquier duda de las personas que puedan tener en relación a este tipo de alerta, pueden comunicarse con ustedes. Claro que sí, nosotros somos una plataforma que recibe denuncias de violaciones sistemáticas de derechos humanos, tanto objetivas como subjetivas. Objetivas son las que cometen los estados y las subjetivas son aquellas que definitivamente ya están individualizadas. A través de nuestro correo oficial info@pacur.org, que se encuentra también en nuestra página web www.pacur.org, pueden enviarnos un correo indicándonos el tipo de violación que han visto, que han tenido a bien conocer, siendo víctimas directas o indirectas, o simplemente conocedores de los hechos, para nosotros hacerlo llegar a los organismos internacionales. La próxima semana estaremos colgando y estaremos haciendo una campaña importantísima para la difusión justamente de nuestro nuevo link para sistematizar violaciones de derechos humanos, no solo de venezolanos, para poder engrosar todas esas investigaciones que se están llevando en la Corte Penal Internacional, sino para hacer una copia, una reconstrucción de la memoria, para que cuando se implemente una justicia transicional, nosotros podamos tener la copia de las denuncias de estos ciudadanos, para poder judicializar subjetivamente, es decir, llevar a las personas que definitivamente cometieron los hechos por acción o por omisión, o en las cadenas de mando, que cometieron los hechos tanto en Venezuela como en otros países, ante la justicia, bien sean nacionales a través de la justicia transicional, de una implementación formal de una justicia transicional, o a través de lo que es la sustanciación de expedientes para la Corte Penal Internacional. José Antonio, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de poder hacernos entender sobre la arista completamente distinta a lo que hemos analizado a lo largo de toda esta semana sobre el conflicto en Europa del Este, y es esta crisis emergente, esta potencial crisis que se puede generar en las próximas semanas, como ya se ha venido advirtiendo, a causa de los desplazados en Ucrania. Un gran abrazo a la distancia. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Seguro que sí. Conversamos con José Antonio Oropesa, secretario general de la organización Pan American and Caribbean Union for Human Rights Watch. No se aparten, ya volvemos.